Mi nombre es Esteban Ramírez, y esta es la primera vez que me siento a escribir algo así, sin el peso de la mitra sobre la cabeza o el tejido bordado de una casulla sobre los hombros. Tengo 67 años, y siento que la mayor parte de ellos viví interpretando un papel que, en algún momento, creí que era yo mismo. Escribo esto en un foro cualquiera, anónimo para el mundo, pero quizás por primera vez, totalmente expuesto para Dios. No esperen un sermón, no encontrarán aquí la teología pulida de un obispo, ni la denuncia calculada de un disidente. Lo que tengo para ofrecer es mucho más crudo, mucho más difícil. Una confesión. Es el testimonio de cómo un hombre puede perderse dentro de la casa que juró servir. Recuerdo el fuego que me consumía a los 17 años. Un hambre casi física de servir a algo más grande que yo. No era poder, no era prestigio. Era una convicción abrumadora de que cada oración silenciosa en mi habitación era escuchada y respondida. Llevaba una Biblia gastada, con las páginas amarillentas y llenas de anotaciones, y sentía el Evangelio vibrar en mis manos, como si las palabras hubieran sido escritas para mí, en ese mismo instante. Esa llama, esa pureza, fue lo que me llevó al seminario. Pero algo cambia en el camino, una transformación tan lenta y silenciosa, que solo te das cuenta del daño cuando ya estás en medio de los escombros. Después de mi ordenación, fui enviado a la diócesis de Guadalajara, y fue allí donde empecé a entender la máquina detrás del altar. Las conversaciones ya no eran solo sobre almas, o sobre la revelación divina en las Escrituras. Empezaron a surgir palabras como presupuestos, balances, compromisos políticos, donantes estratégicos. Yo, joven y ansioso por ser útil, por agradar, me sumergí de cabeza. Quería ser eficiente para el reino, sin darme cuenta de que estaba empezando a medir mi valor según las métricas del mundo. Mi importancia era definida por el número de veces que mi nombre era citado en Roma, por la influencia que mi firma tenía en documentos oficiales, por mi capacidad de navegar en los pasillos del poder eclesiástico. Fue en una reunión episcopal donde escuché la frase que se convirtió en mi evangelio personal por muchos años. Dios opera, pero la estructura sostiene. En aquel momento, asentí con la cabeza, con la convicción de un buen soldado. Hoy, repudio esa frase con cada fibra de mi ser, porque entendí, demasiado tarde, que pasamos tanto tiempo sosteniendo la estructura que dejamos a Dios fuera. Mi ascenso fue rápido, casi vertiginoso, y con cada nuevo título sentía que un pedazo de mi alma era cambiado por una porción de influencia. Fui nombrado obispo auxiliar y, en poco tiempo, titular. De repente, estaba en reuniones con la curia, participando en discusiones que moldeaban el futuro de diócesis enteras. Mi voz, que antes temblaba al leer los salmos, ahora era firme y calculada al pronunciar discursos en eventos diplomáticos. Me convertí en una figura pública, un rostro reconocido en las revistas católicas, un referente de fe. Las personas besaban mi anillo con una devoción que me asustaba y me halagaba al mismo tiempo. Ellas veían en mí un canal para lo divino, mientras yo, por dentro, sentía el eco de un vacío creciente. Me hospedaba en los mejores hoteles durante mis viajes a Roma, con Biblias de tapa de cuero cerradas sobre la mesita de noche, intocadas. Presidía misas en catedrales llenas, con una voz potente que llenaba el espacio, pero que ya no nacía del corazón. Hablaba sobre la pobreza evangélica y la simplicidad de Cristo, mientras mis vestimentas eran meticulosamente confeccionadas por sastres cuyos precios alimentarían a una familia por un año. La oración dejó de ser un diálogo y se convirtió en un monólogo, y después, ni siquiera eso. Fue reemplazada por hojas de cálculo, estrategias y una pregunta constante. ¿Qué hará esta decisión por mi imagen? Hubo una noche que marcó un punto sin retorno, un momento en que la fisura en mi alma se convirtió en un abismo. Acababa de regresar de una cena larga y cansadora con políticos locales. Hablamos de alianzas, de financiación para proyectos sociales a través de colaboraciones privadas, una expresión que ya había escuchado tanto que había perdido su veneno. Al entrar en mi oficina,
Vi un sobre simple sobre mi escritorio de caoba, sin remitente. Dentro, una tarjeta de agradecimiento genérica y una cantidad en euros que me heló el estómago. Miré aquel dinero, cerré la puerta y por un impulso que ya era más reflejo que fe, me arrodillé para orar, pero no sentí nada, absolutamente nada. Fue un silencio diferente, no era paz, era ausencia. Fue allí donde empecé a sospechar de una verdad terrible. El silencio de Dios no siempre es una invitación a la espera, a veces es un veredicto. Poco tiempo después de una conferencia sobre vocación, un joven seminarista llamado Miguel, con los ojos brillando de idealismo, se acercó y me dijo: «Señor obispo, yo quiero ser como usted». Un nudo se formó en mi garganta, tan apretado que no pude responder, porque en el fondo de mi ser, lo único que sabía con certeza era que ya no quería, de ninguna manera, ser como yo. Después de aquel encuentro con el seminarista Miguel, tomé una decisión silenciosa. Dejé de luchar, dejé de intentar hablar con Dios, dejé de intentar conectarme con los demás. Continué cumpliendo todos mis deberes con una precisión robótica. Celebraba la misa, concedía entrevistas, bendecía inauguraciones de hospitales financiados por empresarios generosos, pero por dentro, nada encajaba. Era la sensación de vestir un traje que ya no me pertenecía, una piel que no era mía, y aún así, todos a mi alrededor me elogiaban por lo bien que me quedaba. Fue en ese estado de entumecimiento espiritual que las tentaciones se volvieron más sofisticadas. Las puertas del mundo se abrieron aún más, con invitaciones a eventos diplomáticos, cenas de beneficencia y cumbres religiosas con líderes políticos. En uno de esos almuerzos, un senador influyente, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, se inclinó sobre la mesa y dijo: «Monseñor, usted tiene algo que nosotros, los políticos, no tenemos, la fe del pueblo. Si nos apoya en este proyecto, su nombre se hará aún más grande». Asentí, casi por inercia. La propuesta no pasó por ningún filtro de oración o discernimiento. Mi mente ya estaba entrenada para aceptar cualquier cosa que sonara a expansión, visibilidad o poder. Ya no era un pastor, era un activo estratégico. Fue en ese mismo periodo que fui formalmente introducido al concepto que lubricaba los engranajes del sistema: las donaciones devocionales. El término me fue enseñado en Roma, en una conversación discreta en un salón con alfombras rojas y aire acondicionado. No se trataba de soborno. Dios me libre de usar esa palabra tan cruda. Eran agradecimientos financieros por servicios espirituales. Empresarios exitosos, políticos en campaña, figuras públicas con reputaciones que cuidar. Todos querían sentirse conectados a lo divino. Y nosotros les ofrecíamos eso de una forma tangible. La oferta incluía desde una mención especial durante la misa, hasta nombramientos para órdenes honoríficas o la instalación de placas conmemorativas en nuevas construcciones. A cambio, su generosidad era depositada en cuentas específicas, a veces en transferencias anónimas, otras en sobres discretos. ¿Era pecado? En aquel momento, me convencí de que no. Me decía, repetidamente, que era para la obra de Dios, para construir más iglesias, para alimentar a los pobres. Y de hecho, una parte se usaba para eso. Pero otra parte, cada vez mayor, financiaba viajes en primera clase, remodelaciones lujosas de oficinas y cenas privadas con menús de 3 platos y vinos caros. Y lo más aterrador es que nadie, absolutamente nadie, cuestionaba. Recuerdo con dolorosa claridad una visita específica a Roma. Nos hospedaron en una casa religiosa que, por fuera, era discreta, casi austera, una fachada perfecta de humildad para el mundo. Pero bastaba cruzar el portal de madera para que la realidad fuera otra. El silencio era roto solo por el sonido de nuestros pasos sobre alfombras rojas y gruesas que amortiguaban cualquier ruido. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que harían sentir envidia a cualquier museo, y candelabros de cristal colgaban del techo, derramando una luz dorada sobre todo. Una noche, uno de los cardenales que me recibió,
un hombre de sonrisa afable y ojos calculadores, puso la mano en mi hombro mientras admirábamos una escultura antigua y dijo, con la voz baja de quien comparte un secreto sagrado: «El mundo no entendería esto, Esteban, pero usted y yo sabemos que todo esto es parte del honor de servir al reino». El reino. Apenas recordaba el tono de voz del rey, pero acepté aquellas palabras como una unción. Y así pasaron los años. Mi rostro aparecía en portadas de revistas. Mis palabras eran citadas por políticos. Mis fotografías decoraban los pasillos de los seminarios. Pero mis rodillas, esas ya no se doblaban en el secreto de mi habitación. Mis manos, que antes temblaban al sostener la hostia, ahora firmaban documentos sin dudar. Me había vuelto importante y completamente vacío. Esa fachada de importancia comenzó a desmoronarse una mañana de domingo. Al llegar a mi catedral para la misa principal, noté un pequeño grupo de personas paradas afuera, en la plaza. Eran claramente personas humildes. Una mujer con un bebé en brazos, dos ancianos con ropa gastada por el tiempo. Me acerqué y les pregunté por qué no entraban, si la misa ya iba a empezar. Uno de los hombres, el mayor, miró primero sus propios zapatos, luego la inmensa puerta de madera de la iglesia y finalmente a mí, y respondió con una honestidad que me cortó el alma: «No nos sentimos bienvenidos aquí, monseñor. Aquí dentro todo parece muy caro». Aquellas palabras simples, desprovistas de cualquier malicia, fueron como un golpe en el estómago. Me siguieron mientras caminaba por la nave central, mientras me vestía en la sacristía. Aquel día, por una terrible ironía del destino o por la providencia divina, el evangelio era sobre Jesús expulsando a los mercaderes del templo, y mientras subía los escalones del púlpito, mi voz, por primera vez en años, tembló. No era por emoción piadosa, era por pura y absoluta vergüenza, porque miré el altar, los cálices de oro, las vestimentas bordadas, y supe con una certeza que me aniquiló, que me había convertido en uno de ellos. Después de la misa, caminé solo por la sacristía, un lugar que antes me traía paz y que ahora parecía un salón de acusaciones silenciosas. Mis ojos pasaban por los cálices de oro pulido, por las casullas bordadas con hilo de seda, por los grandes libros litúrgicos encuadernados en cuero. Todo era hermoso, todo era costoso, todo brillaba con una luz fría e impersonal. Fue entonces cuando las palabras del maestro, que tantas veces prediqué sin sentir, me golpearon con la fuerza de una revelación física. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Me senté en una silla de madera, el peso de mi cuerpo y de mi alma repentinamente insoportable, y por primera vez en mucho tiempo, me atreví a hacer la pregunta que me aterrorizaba: «¿Dónde, Esteban? ¿Dónde está tu tesoro?». La respuesta no vino del cielo, subió del fondo de mi propio ser, dolorosa e innegable. Mi tesoro estaba en la apariencia, en los títulos, en el respeto de los hombres, en la influencia que ejercía. Me había convencido de que Dios se agradaba con templos grandiosos, pero olvidé por completo que Él habita en corazones quebrantados y contritos. El oro me había cegado. Aún así, incluso con esa claridad abrumadora, me sentía impotente. Un prisionero en una celda cuyas rejas yo mismo había forjado y dorado a lo largo de los años. ¿Cómo podría simplemente salir? Había firmado tantos acuerdos, hecho tantas alianzas, sonreído en tantas fotografías. ¿Cómo podría ahora decir que ya no creía en aquello que yo representaba? Sería visto como un loco, un traidor, un ingrato. Fue en ese laberinto de confusión y miedo que recibí una carta. Era un sobre simple, sin remitente, dejado discretamente en mi residencia. Dentro, una sola hoja de papel, con una caligrafía simple, casi infantil, que decía apenas: «Monseñor, el pueblo no necesita mármol, necesita verdad». Leí la frase una vez, y luego otra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Guardé aquel papel en el bolsillo de mi chaqueta, no por miedo a que alguien lo encontrara, sino porque sentí que era un mensaje personal, un eco de lo que mi propia alma gritaba en silencio.
Aquella frase no fue aún mi redención, ni mi conversión, pero fue la primera piedra retirada del camino que me llevaría al desierto, el único lugar donde Dios podría finalmente volver a llamarme por mi nombre. Aquella carta anónima quedó guardada en el cajón de mi escritorio por semanas, pero la frase estaba grabada a fuego en mi mente. El pueblo no necesita mármol, necesita verdad. Pero, ¿qué verdad tenía yo para contar? La verdad sobre las cenas, sobre los sobres, sobre mi propia vanidad. Fue entonces cuando mi memoria, como tirada por aquella única frase, comenzó a llevarme de vuelta al día en que acepté lo inaceptable, el momento en que mi silencio se volvió cómplice. Fue durante el último gran cónclave al que asistí. No diré el año, ni el nombre del elegido, pues este testimonio no busca el escándalo, busca la curación. Apenas llegamos a Roma y la atmósfera ya era densa. Por fuera, todo era solemnidad y oración. Por dentro, en los pasillos de las casas reservadas a los obispos y cardenales, el aire era político, calculado. Conversaciones que parecían casuales eran, en realidad, movimientos en un tablero de ajedrez invisible, donde los candidatos eran promovidos o descartados entre copas de vino y sonrisas cordiales. Yo estaba nervioso. No entendía bien por qué había sido incluido en aquel círculo restringido. Después comprendí. Necesitaban voces que obedecieran sin cuestionar, presencias que legitimaran las decisiones con su silencio. La tarde anterior al inicio oficial del cónclave, fuimos convocados a una sala privada, un lugar sin ventanas y con una única puerta pesada. Éramos solo 7. Un oficial de la curia, cuyo rostro jamás olvidaré, nos entregó un documento. Una sola hoja de papel, sin el escudo del Vaticano, sin ningún sello eclesiástico. Eran párrafos densos que, en resumen, afirmaban que ciertos acuerdos habían sido hechos para garantizar la unidad y la estabilidad de la Iglesia Universal. El texto decía que ciertos nombres debían ser respetados, que ciertas decisiones futuras no podrían ser cuestionadas, y que cualquier filtración, intencional o no, pondría en riesgo no solo nuestras carreras, sino la continuidad del propósito divino. Al final, una línea que sellaba el pacto. Aquellos que aman a la Iglesia protegen su silencio. No había un versículo bíblico, no había una invocación al Espíritu Santo, solo un espacio para la firma. Un obispo alemán, pálido, preguntó si aquello era oficial. La respuesta fue un mero levantar de cejas, una presión silenciosa y aplastante. Y yo, Esteban Ramírez, firmé, no por convicción, sino por puro miedo. Miedo a ser excluido, a perder todo lo que había construido, a ser olvidado en una diócesis remota, lejos del poder que había aprendido a amar. Al salir de aquella sala, sentí un frío que nada tenía que ver con la temperatura de Roma. Era un invierno en el alma. Al día siguiente el mundo católico celebraba. El humo blanco subió, las campanas de la Basílica de San Pedro resonaron por la plaza llena y gritos de «Habemus Papam» llenaron el aire. Yo estaba allí, entre los aplausos y las lágrimas de alegría de los fieles, sintiéndome el mayor de los impostores. Cada sonrisa que yo daba a las cámaras, cada saludo, era una mentira. Aquel júbilo no era fruto del Espíritu Santo actuando libremente. Era el resultado de un acuerdo firmado en una sala sin ventanas. No me malentiendan. No estoy diciendo que el hombre elegido no tuviera virtudes o fe. Estoy diciendo que el proceso que lo puso allí estaba irremediablemente comprometido, antes incluso de que nos arrodilláramos para la primera votación. Regresé a México con honores. La prensa local publicó mi foto. Me trataron como un testigo privilegiado de la obra de Dios. Pero yo sabía que mi papel había cambiado. Mi nueva y secreta responsabilidad era clara: proteger el acuerdo, callar la verdad, justificar la estructura. Los años que siguieron fueron una coreografía perfectamente ensayada. Mi vida se convirtió en una sucesión de declaraciones públicas cuidadosamente redactadas y silencios aún más cuidadosamente programados. Sabía exactamente qué decir para inspirar,
¿Qué omitir para proteger? El juramento que hicimos nunca se mencionaba. Nadie hablaba de lo que se firmó en aquella sala, pero su sombra estaba allí, cerniéndose sobre cada homilía que yo daba, cada comunicado de prensa que aprobaba, cada decisión que tomaba. Había noches, muchas noches, en las que me encerraba en mi capilla personal. Me sentaba en la oscuridad, solo con la luz de una vela iluminando el rostro de Cristo en el crucifijo de madera, y preguntaba en un susurro, ¿y tú? ¿Tú también firmarías ese papel para proteger la institución? El silencio que recibía como respuesta era más abrumador que cualquier condena. Era un silencio que no pacificaba, un silencio que confirmaba el abismo que yo había puesto entre nosotros. Aprendí a vivir con esa ausencia de respuesta, a llenar el vacío con más trabajo, más viajes, más reuniones. Con el tiempo, me convertí en un maestro en el arte de la autojustificación. Me decía a mí mismo que mi silencio era un sacrificio necesario por la estabilidad, un acto de prudencia para evitar escándalos que pudieran sacudir la fe de los más sencillos. La unidad de la Iglesia está por encima de mis inquietudes personales, repetía como un mantra. Pero en el fondo de mi conciencia, en aquellas horas de la madrugada en que la soledad no permite mentiras, yo sabía la verdad. No estaba protegiendo la fe de nadie, estaba protegiéndome a mí mismo. Estaba protegiendo mis privilegios, el confort de mi residencia, el respeto que venía con el anillo episcopal, el poder que emanaba de mi cargo. Mi miedo a volver a ser un don nadie era mayor que mi amor por la verdad. Un día, en una reunión privada en Roma, en un raro momento de coraje o estupidez, me atreví a preguntar a un alto funcionario del Vaticano, uno de los arquitectos de aquel pacto, ¿hasta cuándo vamos a mantener este silencio? Él me miró, sin parpadear, con una frialdad que congelaría el infierno, y dijo, «Hasta que ya no nos necesiten». Aquella frase me persiguió durante meses. Hasta que ya no nos necesiten. No hasta que Dios quiera. No hasta que la verdad salga a la luz, sino hasta que nuestra utilidad para el sistema terminara. Y fue allí, rumiando aquellas palabras, que finalmente entendí la naturaleza de mi caída. Mi gran pecado no fue la lujuria, la avaricia o la ira, pecados que la Iglesia sabe nombrar y confesar. Mi gran pecado fue permitir que el mensaje radical y transformador de Jesucristo fuera domesticado, diluido y transformado en una estrategia humana. No renegué a Cristo con palabras, lo traicioné con mi pragmatismo, con mi obediencia ciega a los hombres, con mi silencio cómplice. Mirando hacia atrás, no me escandalizo tanto con lo que vi en aquel cónclave, sino con mi propia y rápida decisión de aceptarlo sin la menor resistencia. Y fue entonces, solo entonces, que la idea de romper el silencio, de contar la verdad, comenzó a brotar en mí, no como un acto de venganza, sino como la única posibilidad de redención. Si la luz vino al mundo, ¿quién era yo para seguir escondiéndola bajo una estructura de poder? Después de aquel juramento, una nueva forma de silencio se instaló en mi vida. No fue algo inmediato, como un interruptor que se apaga. Fue más sutil y, por eso mismo, más peligroso. Era un silencio que comenzó a crecer en los espacios entre mis obligaciones. Al principio no lo noté, pues estaba completamente inmerso en el ruido de mi agenda. Compromisos, actos públicos, entrevistas, eventos con donantes, viajes diplomáticos. Mi nombre crecía en importancia, pero mi alma se encogía cada día. Comencé a desarrollar una aversión casi fóbica a la quietud. En mi residencia episcopal, la música clásica suave sonaba de fondo constantemente. En el coche, el teléfono no paraba de sonar con asuntos de la diócesis. Ya no soportaba el silencio, porque era en él donde las preguntas que no quería responder resonaban. Era en el silencio donde me encontraba conmigo mismo, y en aquel espacio interior tenía la terrible certeza de que Cristo ya no estaba. Me convertí en un fugitivo de mi propia alma, usando mi agenda repleta como el escondite perfecto. Recuerdo una noche con una claridad que aún me quema.
Regresaba de una cena en la capital, donde había dado un discurso a un grupo de empresarios sobre el papel de la fe en el desarrollo económico. Fui aplaudido de pie. Me ofrecieron nuevas y cuantiosas donaciones para las obras parroquiales y, como agradecimiento por su liderazgo espiritual, me regalaron un reloj suizo carísimo. Al llegar a casa miré mi reflejo en el espejo del gran vestíbulo de entrada. Veía el rostro de un obispo, la postura de un líder, pero no veía los ojos de un creyente. Fui a mi capilla privada, un lugar que yo mismo había mandado decorar con tanto esmero, y me arrodillé. Las palabras salieron como un susurro seco. Señor, estoy aquí. Nada. Lo intenté de nuevo con una pizca de desesperación. Jesús, ¿me escuchas? Silencio. Un silencio profundo, pesado, absoluto. Y por primera vez no pude culpar al cansancio o al estrés. La verdad me golpeó sin filtros. Yo mismo había apagado la voz de Dios con el volumen ensordecedor de mi propio ruido humano. En aquella misma noche, me levanté del reclinatorio y mis ojos se posaron en la cruz de madera oscura colgada en la pared. Era una pieza bellísima, tallada a mano por un artesano europeo, un regalo de un diplomático. Me acerqué, extendí la mano y toqué la madera pulida, los contornos del cuerpo de Cristo, y no sentí absolutamente nada. Era solo un objeto, una obra de arte fría. Fue en ese instante que una frase se formó en mi mente, clara y cortante como un trozo de cristal. Yo predico sobre la cruz, pero no llevo ninguna. Aquella verdad me atravesó. Me había convertido en un especialista en hablar de sufrimiento, de entrega, de obediencia, mientras vivía en una residencia con 3 empleados para servirme. Citaba a San Pablo sobre contentarse en la escasez, mientras exigía mejoras y mobiliario nuevo para mi oficina. Había, de forma sistemática, sustituido la fe por la funcionalidad, el fervor por la eficiencia, el evangelio por la diplomacia. Mi vida era una contradicción andante, y lo peor de todo es que mi desempeño era tan bueno que nadie percibía el fraude. Mi tormento secreto se convirtió en una carga diaria. La parte más cruel era que, ocasionalmente, mi trabajo aún funcionaba. Recibía cartas de personas diciendo que mi sermón dominical las había conmovido profundamente, que Dios les había hablado a través de mí. Cada una de esas cartas era un puñal. ¿Cómo podía Dios usar un canal tan vacío, tan roto? Me sentía un impostor, un actor recitando líneas de un guión sagrado que ya no comprendía. Empecé a evitar ciertos pasajes de la Biblia durante mis lecturas personales, e incluso en la preparación de las homilías. Cuando el leccionario señalaba los pasajes sobre los fariseos, los sepulcros blanqueados, pasaba rápido. Cuando Jesús decía, «El que quiera seguirme, tome su cruz cada día», bajaba la mirada, sintiendo el peso de mi propia hipocresía. La idea de renunciar, de simplemente desaparecer, me rondaba. ¿Pero cómo? ¿Cómo explicar que yo, el obispo, el líder, había perdido al Cristo que yo mismo predicaba? Paralizado por el miedo, hacía lo único que sabía hacer. Me ocupaba aún más, usando cada nuevo evento y cada nuevo viaje como una dosis de anestesia para un alma que, yo sabía, estaba muriendo. Una noche, mientras caminaba por la catedral vacía mucho después de la última misa del día, el silencio pareció diferente. No era el silencio vacío y acusador de antes. Era simplemente quietud. Me detuve frente al altar mayor, imponente, de mármol, frío. El lugar donde había celebrado cientos de Eucaristías, pero que en aquel momento me parecía tan distante como la luna. Apoyé mis manos sobre la piedra helada, un gesto que no hacía sin un propósito litúrgico desde hacía años. Y con una voz que apenas era un suspiro, una pregunta escapó de mis labios. ¿Todavía estás ahí? No esperé una respuesta audible, ni una señal del cielo, pero algo, una vibración casi imperceptible, se estremeció dentro de mí. No fue una respuesta, fue algo más parecido a una llave girando en una cerradura oxidada. No era la puerta del cielo abriéndose, sino la puerta de mi propio corazón, chirriando al moverse por primera vez en décadas.
Todavía no sabía cómo cambiar. Todavía no tenía el valor para ello, pero sabía, con una certeza visceral, que el silencio de Jesús dentro de mí ya no podía ser ignorado. La verdadera grieta en el dique llegó el domingo siguiente. Era una misa festiva. El templo estaba lleno, decorado. Al final, como era mi costumbre, me quedé en la puerta para saludar a los fieles. Besos en el anillo, peticiones de bendición, sonrisas respetuosas. Y entonces lo vi. Un joven de rostro moreno, ropa sencilla, visiblemente del campo. No destacaría en la multitud, excepto por la Biblia gastada que sostenía con ambas manos, como quien guarda un tesoro. Esperó pacientemente su turno en la fila. Cuando llegó a mí, en lugar de bajar la cabeza para besar el anillo, me miró directamente a los ojos. Había una mezcla de timidez y una serena valentía en su mirada. «Monseñor», dijo con voz clara, «¿puedo hacerle una pregunta?» Yo le di mi sonrisa automática de pastor. «Claro, hijo mío». Y entonces la lanzó, la pregunta que detonaría mi mundo. Si Jesús entrara ahora mismo en esta iglesia, ¿lo reconocería como uno de los suyos? El tiempo se detuvo. El sonido de la gente alrededor desapareció. Mi sonrisa se congeló. Sentí como si el suelo me hubiera sido arrancado de debajo y mi alma estuviera desnuda, expuesta bajo un foco implacable. No sé cuánto tiempo estuve allí, mudo, paralizado. El joven no esperó una respuesta. Solo inclinó la cabeza con un leve gesto de reverencia y se alejó, desapareciendo entre la multitud que salía. Yo me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en el pecho, incapaz de saludar a la siguiente persona en la fila. Aquella pregunta me siguió como una sombra el resto del día. Resonaba en cada pasillo de mi residencia. Esa noche, en la soledad de mi habitación, intenté orar. Me arrodillé por puro instinto, pero las palabras formales, las oraciones aprendidas de memoria, no salían. En su lugar, lo que vino fue un llanto. No fue un llanto ruidoso, de desesperación. Fue un goteo silencioso y constante de arrepentimiento. Lágrimas que llevaban el peso de años de mentiras. Lágrimas por las veces que usé el nombre de Jesús sin consultarlo. Lágrimas por los pobres que ignoré mientras firmaba contratos con los ricos. Lágrimas por haberme convertido en un funcionario eficiente de un sistema, en lugar de un siervo apasionado del Evangelio. Lloré por el alma que había cambiado por un título. Fue en aquel llanto silencioso que la verdad, que había mantenido sumergida por tanto tiempo, finalmente salió a la superficie, clara y terrible. Entendí, con una claridad que dolía físicamente, que había pasado décadas trabajando para la Iglesia, pero no para Cristo, y ellos no son, de ninguna manera, lo mismo. Es posible llenar templos, escribir encíclicas, organizar retiros, administrar diócesis enteras y, aún así, no tener ninguna comunión real con aquel que partió el pan con las manos heridas. La estructura, con sus reglas, su política y su diplomacia, se había convertido en mi verdadero Dios. Pasé los días siguientes tratando de encontrar a aquel joven. Pregunté a los empleados de la parroquia. Describí su rostro, sus ropas. Nadie parecía conocerlo. Algunos dijeron que quizás era un forastero, alguien que estaba solo de paso. Pero en el fondo de mi corazón, una nueva convicción comenzó a formarse. Él no era un forastero, era un mensajero, enviado no con trompetas y alas, sino con una Biblia gastada y una pregunta honesta, para recordarme aquello que había olvidado de forma tan trágica. A partir de aquel día, todo se volvió insoportablemente pesado. Mis vestiduras litúrgicas, que antes llevaba con orgullo, ahora parecían pesar 1 tonelada. El oro de los hilos bordados no brillaba, arañaba. La tela ya no era un símbolo de honor, sino el uniforme de un impostor. Empecé a ver señales por todas partes, cosas que siempre habían estado allí, pero que mi ceguera me impedía ver. Veía a los niños más pobres que instintivamente se sentaban en los últimos bancos, como si supieran que los primeros estaban reservados para otros. Escuché los comentarios de las viudas que donaban la pequeña ofrenda de su pan, mientras yo mismo había cerrado acuerdos millonarios con empresarios.
La pregunta del joven se había transformado en una cuestión existencial que me asaltaba a cada momento. ¿Soy de Cristo o solo lo aparento? Y la respuesta aterradora era que ya no lo sabía. El Esteban que lloraba leyendo los salmos, el joven que sentía el pecho arder con las cartas de Pablo, parecía una persona diferente. Alguien que había sido sepultado hacía mucho tiempo bajo la pesada y ornamentada lápida del título de Monseñor. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes de que mi mente tuviera un plan. El cambio vino de una forma sencilla. Empecé a decir no. No a una cena con el gobernador. No a un evento de caridad de la alta sociedad. No a un viaje para una conferencia diplomática. Mi secretaria me miraba con confusión, mis pares con sospecha. El vacío que se abrió en mi agenda fue, al principio, aterrador. Pero en lugar de llenarlo con más trabajo, empecé a caminar. Salía solo, sin las ropas de obispo, solo un hombre común. Andaba por los barrios de la periferia, lugares que solo conocía por los informes de estadísticas de la diócesis. Escuchaba el ruido de los niños jugando en la calle. Sentía el olor a comida casera saliendo de las ventanas abiertas. Veía la vida pulsar de una forma que había olvidado por completo. Era como si fuera un explorador en una tierra extraña, descubriendo un mundo que existía a pocos kilómetros de mi catedral, pero a años luz de mi realidad. Una tarde, impulsado por una curiosidad que ya no era intelectual, sino espiritual, entré en una pequeña tienda de barrio, un almacén con el suelo gastado y estantes llenos de productos básicos. Me quedé allí, fingiendo mirar algunas latas, pero en realidad estaba escuchando a la dueña del lugar, una señora de manos callosas que, mientras pesaba 1 kilo de arroz para una clienta, hablaba de Dios con una naturalidad desconcertante. Ella no citaba la doctrina, no usaba jerga teológica, simplemente dijo: «Solo Dios me da fuerzas todos los días. ¿Sabe? Cuidar a mi marido enfermo no es fácil, pero él no me abandona». Me quedé paralizado. Aquellas palabras, dichas en medio del ruido de bolsas de plástico y el tintineo de monedas, tenían más unción y verdad que todos los discursos que yo había preparado en mi vida. Yo, el obispo, el sucesor de los apóstoles, estaba siendo evangelizado por una mujer que vendía arroz y frijoles, y me sentí profundamente conmovido y profundamente avergonzado. Aquella experiencia en la tienda fue como una puerta que se abrió. Empecé a hacer eso a propósito. Visitaba casas, siempre con la excusa de que estaba haciendo un levantamiento para la diócesis. La gente me recibía con una hospitalidad desconcertante. Me sentaba en sus sillas de plástico, a veces inestables. Aceptaba el café recalentado que me ofrecían con orgullo y escuchaba historias de fe en medio de la enfermedad, de esperanza en medio del desempleo, de oraciones fervientes por un hijo que estaba en las drogas. Y fue allí, en aquellas cocinas humildes, en aquellas salas pequeñas, donde la verdad final me demolió y me reconstruyó por completo. La fe que yo, con toda mi formación y mi prestigio, predicaba desde lo alto de un púlpito de mármol. Ellos, con toda su simplicidad y sus dificultades, la vivían desde el suelo de la cocina. Había más poder en sus palabras simples, más teología en sus gestos de compartir, que en toda mi biblioteca. Me había convertido en un especialista en hablar del agua viva, pero ellos eran los que la bebían todos los días para saciar su sed. Fue en una de mis caminatas, mientras observaba la agitación de un mercado popular, que el siguiente paso de mi jornada me encontró. Un hombre de sonrisa abierta y mirada serena se me acercó. Era un pastor evangélico, algo que supe más por su forma de hablar que por su apariencia. En toda mi vida, las interacciones con hermanos separados, como los llama la diplomacia eclesiástica, siempre fueron formales, distantes y llenas de cautela. Pero él se acercó sin ninguna formalidad. «Hermano, con su permiso», dijo, y la palabra «hermano» sonó tan extraña y a la vez tan correcta. «Hemos sabido que usted ha estado por aquí. ¿Le gustaría compartir una palabra en nuestra reunión del miércoles?» Me quedé mudo por un instante.
Nunca nadie me había invitado a compartir una palabra. Invitaban a Su Excelencia Reverendísima, el obispo, a presidir la celebración o pronunciar una conferencia. Él me llamó hermano y me pidió hablar, y movido por un impulso que venía de un lugar más profundo que mi prudencia, acepté. El miércoles siguiente fui. No llevé mis vestimentas, ni mi solideo, ni siquiera un asistente. Llevé solo mi vieja Biblia gastada, la misma de los tiempos del seminario. El lugar de la reunión era el patio trasero de una casa sencilla. Había unas 13 o 14 personas, algunas sentadas en sillas de plástico blancas, otras en bloques de cemento. No había altar, no había micrófono, no había ninguna solemnidad. Había solo un ambiente de expectativa y una alegría genuina al ver un rostro nuevo. El hombre que dirigía el encuentro, el mismo pastor del mercado, hizo una oración que me desarmó incluso antes de que yo abriera la boca. Dijo: «Gracias, Señor, por enviar a nuestro hermano Esteban. Pedimos que no sea su voz la que hable esta noche, sino la tuya, hermano Esteban». Así me presentaron, y en ese momento, toda la necesidad de explicar quién era yo, cuál era mi cargo, de dónde venía, simplemente se disolvió. Me sentí despojado de todos mis títulos, y por primera vez en mucho tiempo, eso no me trajo miedo, sino un inmenso alivio. Me senté en una silla frente a ellos, abrí la Biblia en Lucas capítulo 15, y empecé a hablar sobre la parábola del hijo pródigo. Pero algo extraordinario sucedió mientras contaba aquella historia tan familiar. Las palabras salían de mi boca, pero resonaban primero en mi propio corazón. Al describir al hijo que pide su herencia y parte a una tierra lejana en busca de reconocimiento y placeres, vi mi propia historia. Vi cómo había tomado la herencia de mi vocación y la había derrochado en banquetes con los poderosos. Vi cómo me alejé de la casa del Padre, no geográficamente, sino espiritualmente. Mi voz empezó a temblar. Cuando llegué a la parte en que el hijo vuelve, sucio, hambriento y arrepentido, ensayando el discurso para pedir ser tratado como un simple empleado, ya no pude continuar. Las lágrimas que contenía brotaron con fuerza. No terminé el sermón. Lo viví. Doblé mis rodillas allí, en el suelo de cemento, y lloré copiosamente. No era un llanto de espectáculo. Era el llanto de un hijo que, finalmente, estaba volviendo a casa y sentía, por primera vez en décadas, el abrazo inconfundible del Padre. Aquel día lo cambió todo, de forma definitiva. Ya no podía volver a mi soledad. Empecé a asistir a aquella pequeña reunión todas las semanas. Me sentaba al fondo, solo para escuchar, y allí aprendí a escuchar de nuevo. Escuché testimonios de personas que hablaban de Jesús con una pasión y una intimidad que yo había perdido entre documentos y estrategias. Una señora mayor, analfabeta funcional, me dijo una noche: «No sé leer bien, hermano, pero cada vez que abro la Biblia, le pido al Señor que me hable, y Él siempre habla». Lloré aquella noche, porque yo, que sabía leer griego bíblico y latín, hacía años que no escuchaba absolutamente nada al abrir las Escrituras. La fe sencilla y poderosa de aquella gente me quebraba semana tras semana, porque me recordaba al Esteban del principio, aquel que no sabía cómo gestionar una diócesis, pero sabía cómo clamar a Dios. Allí, en la simplicidad de aquel patio trasero, entendí que nunca necesité ser admirado. Necesitaba desesperadamente ser transformado. Después de empezar a asistir a aquella pequeña congregación, no tardó mucho en que los rumores llegaran a los oídos correctos. En nuestro mundo, no hace falta declarar una rebelión. Basta con dejar de seguir el guión establecido. Recibí una llamada de la curia regional. La voz del otro lado era pulcra, pero el mensaje era duro como el acero. Querían entender por qué ya no asistía a ciertos eventos, por qué se decía que andaba mezclado con grupos informales. Lo escuché todo en silencio, pues ya sabía lo que vendría después. Y así fue. Las antes incesantes solicitudes de entrevistas fueron canceladas. Las invitaciones a cenas y ceremonias dejaron de llegar. Amigos de mucho tiempo, compañeros de episcopado,
Empezaron a tratarme con una frialdad cortés, una distancia que dolía más que cualquier acusación directa. Me convertí en una presencia incómoda, el fantasma de una mala decisión, una vergüenza para el sistema que un día me fabricó y aplaudió. Fue una etapa de aislamiento profundo y doloroso. Al principio dolió, no voy a mentir. La carne se acostumbra al reconocimiento, y una parte de mí todavía sentía la picadura de ser excluido. El golpe final fue el silencio financiero. Las donaciones devocionales, que abastecían mis cuentas con regularidad, simplemente se secaron, y fue entonces, en medio de aquel abandono calculado, que sucedió el más inesperado de los milagros. Por primera vez en décadas, tuve tiempo real, sin agenda, sin protocolos, sin discursos que preparar. Era solo yo, las 4 paredes de mi habitación y la palabra de Dios. Empecé a leer la Biblia de nuevo, pero de una forma completamente diferente. No como un obispo buscando un tema para el sermón, no como un teólogo analizando el texto, sino como un hijo hambriento, como un pecador que necesitaba desesperadamente redención, y las palabras saltaban de las páginas. Versículos que había citado miles de veces de forma mecánica, ahora me golpeaban el pecho, me curaban, me hacían llorar. Y al orar, sentí por primera vez en años que alguien al otro lado estaba escuchando. En una de esas noches de lectura, me topé con el prólogo del Evangelio de Juan. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Me quedé quieto, releyendo esa frase decenas de veces. ¿Y si yo, con mis vestimentas, mis títulos y mi poder, fui uno de los suyos que no lo recibió? ¿Y si mi forma de defender a Cristo fue, en realidad, la manera más sofisticada de rechazarlo, cambiándolo por la estructura que usaba su nombre? Esta percepción no me trajo más culpa, sino, sorprendentemente, una ola de gratitud. Sí, empecé a agradecer. Agradecer por el abandono, por el aislamiento, por el corte financiero, porque fue cuando el dinero dejó de llegar que descubrí que la gracia era más que suficiente. Fue cuando las invitaciones a los banquetes con políticos terminaron, que redescubrí el sabor del pan simple compartido con una hermana en la fe. No necesitaba suites de hotel de lujo. Me bastaba una cama sencilla y una Biblia abierta sobre el pecho. Mi postura cambió por completo. Seguí visitando a la gente, pero ahora mi propósito era otro. No iba a enseñar, iba a aprender. No iba a aconsejar, iba a escuchar. Escuché testimonios que me dejaron de rodillas. Madres que oraban con fervor por la liberación de sus hijos presos. Ancianas que ayunaban en secreto por su comunidad. Jóvenes que abandonaban vicios porque alguien les habló de Cristo en cualquier esquina. Mi fe, que había sido sofocada por años de religiosidad, comenzó a respirar de nuevo, no porque alguien me la enseñara, sino porque la vi en acción, viva, pulsante y real. La religión me había entrenado para hablar, el abandono me enseñó a escuchar. Una tarde, sentado bajo un árbol conversando con uno de los hermanos de la pequeña congregación, me dijo algo que selló esta nueva etapa de mi alma. Me miró con sencillez y dijo: «Hermano Esteban, antes usted era un líder, pero ahora usted es un testigo». Y tenía toda la razón. Ya no tenía un púlpito, pero tenía un testimonio. Ser un testigo, me di cuenta, no era un estado pasivo. Después de semanas siendo alimentado por la fe de esa gente, algo en mi interior comenzó a arder de nuevo. No era la ambición de antes, sino un anhelo profundo de servir, de ensuciarse las manos. Fue entonces cuando uno de los hermanos de la congregación me habló de una comunidad en las afueras de Guadalajara, un asentamiento que ni siquiera aparecía en los mapas de la diócesis. Un lugar marcado por la pobreza extrema, por la violencia del narcotráfico y por la indiferencia total de nosotros, los que decíamos representar el reino de Dios. Me invitó a ir a conocerlo, solo para ver. Fui, sin saber qué esperar, pero sintiendo un impulso que yo sabía que no era mío. Llegamos a un lugar de calles de tierra y casas de lámina y cartón. Niños descalzos corrían entre perros flacos. Pero había algo en el aire, una resiliencia,
una vida que se negaba a marchitarse en medio del polvo, y allí supe que era mi desierto y al mismo tiempo mi tierra prometida. Fuimos recibidos por una mujer llamada Carmen, de mirada fuerte y sonrisa que desarmaba. Ella cuidaba a los niños de la región, dándoles una comida al día con lo poco que conseguía y enseñándoles a orar. «Aquí no tenemos mucho, hermano Esteban», me dijo, «pero Jesús siempre aparece a la hora de la necesidad». Y vi que era verdad. Me ofrecí a ayudar, no como un obispo en visita pastoral, sino simplemente como Esteban. En los días siguientes cargué cubos de agua, ayudé a arreglar un techo de zinc, conté historias bíblicas a niños que me miraban con una atención que nunca recibí de una congregación entera. Mis manos, antes acostumbradas a la suavidad del cuero de los libros y a la frialdad de los cálices de oro, ahora estaban ásperas, sucias de tierra, doloridas. Y en cada gota de sudor, en cada callo que se formaba, sentía que estaba, finalmente, tocando algo real. Encontré a Cristo en los ojos de un niño con fiebre, en la gratitud de una madre que recibió una canasta básica, en la dignidad de un hombre que lo había perdido todo, menos la fe. Después de algunas semanas sirviendo en aquella comunidad, recibí nuevamente la invitación para compartir la palabra en la pequeña iglesia del patio. Esta vez, sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Cuando me puse de pie ante aquel pequeño grupo, sentí un temblor en las piernas, no de miedo, sino de una reverencia sagrada. Respiré hondo y empecé a contar mi historia, esta misma que estás leyendo. Hablé de mi juventud, de mi sueño, y de cómo el poder y la religiosidad me sedujeron. Hablé del cónclave, del pacto de silencio, de las noches de vacío, de la pregunta del joven, del llanto en mi habitación. Con la voz embargada, al final, no pedí aplausos, no pedí comprensión, pedí perdón. «Quiero pedir perdón», dije. «No solo a ustedes, sino a Cristo, porque usé su nombre sin escucharlo, porque prediqué su cruz sin llevarla, porque me vestí de pastor, pero actué como un lobo». Hubo un silencio denso, y entonces, uno por uno, aquellos hombres y mujeres sencillos se levantaron y vinieron a abrazarme, y lloré en sus hombros, no por la vergüenza, sino por la libertad de ser finalmente conocido y amado. Aquel abrazo colectivo fue mi verdadera ordenación. Fue mi regreso a la iglesia, no a la estructura de poder, sino al cuerpo vivo y pulsante de Cristo. Fue allí donde el Monseñor murió para siempre, y el hermano Esteban nació de verdad. Y es como hermano que te escribo ahora. Si llegaste hasta el final de este relato, quizás sea porque, de alguna forma, tú también te sientes atrapado en una estructura, ya sea religiosa, profesional o personal, que te da un título, pero te roba el alma. Quizás tú, como yo, hayas aprendido a hablar de Dios sin hablar con Él. Quiero que sepas que nunca es demasiado tarde. El Padre que reencontré no está esperando tu perfección. Él está con los brazos abiertos, esperando tu regreso. Su gracia es mayor que nuestro fracaso. Hoy sirvo junto a la hermana Carmen en aquella comunidad. Ya no tengo posesiones, ya no tengo títulos, ya no tengo influencia, pero tengo una paz que todo el oro del Vaticano no puede comprar. Por lo tanto, si un día nos encontramos por ahí, por favor, no me llames Monseñor. Ese hombre ya no existe, llámame hermano, porque, al final de cuentas, lo que importa no es cuán alto subiste, sino cuán profundo fuiste perdonado. La historia de Esteban nos muestra que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo esencial. La pregunta que queda es, ¿y tú? ¿Dónde tu estructura, ya sea en el trabajo, la familia o la propia religión, puede estar impidiéndote encontrar la verdad? Quiero mucho saber tu opinión. Deja tu experiencia aquí en los comentarios. Este espacio es nuestro, es un lugar para compartir. Si este testimonio te tocó de alguna forma, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la única forma de asegurar que no te perderás ninguna historia de transformación como esta. Muchos preguntan cómo pueden apoyar nuestro trabajo de forma más directa. Si sientes ese llamado es muy sencillo.
Basta con hacer clic en el botón Unirse aquí debajo del video. Te convertirás en un socio especial en nuestra misión de llevar estos mensajes a más corazones. Y no te vayas todavía. Aquí al lado está apareciendo nuestro próximo video sobre cómo la fe se puede encontrar en los lugares más inesperados. Haz clic para continuar este viaje con nosotros. Un fuerte abrazo y queden en paz.